Bueno, buen día, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en el que estén viendo esta clase. Sepan que demencias es un capítulo muy amplio en la neurología. Se está aprendiendo mucho, como en todas las ramas, y más cada día. Entonces es imposible comprimir esta clase en 15 filminas, pero tampoco tiene sentido hacerlo en 400. Lo que van a ver acá en las filminas es más que suficiente. De hecho, con la mitad de todo lo que van a ver está más que bien. ¿Sí? Aclararles esto para que no vayan a buscar material adicional y demás. Con esto vienen bien. Vamos a tratar de hacer la clase lo más amena posible. Al que no le gusta la neurología, todo es pesado y esto quizá un poquito más, pero a mí, en mi opinión personal, creo que les puede resultar interesante. ¿Sí? Bien, antes de hablar de demencia, hablemos de lo que es envejecimiento, ¿sí? Que es un proceso normal que implica una serie de cambios que ocasionan el paso del tiempo sobre todos los seres vivos, donde hay mayor vulnerabilidad, menor adaptación, hay una disminución de la velocidad de codificación, almacenamiento y recuperación, y hay quejas de memoria que no afectan a la autonomía en las actividades de la vida diaria. ¿Sí? Hay 10 claves que nos van a permitir eh, pensar que ese paciente que va envejeciendo lo está haciendo de manera correcta o se va perfilando hacia un deterioro cognitivo. ¿Sí? En cuanto a los olvidos, lo normal es que uno tenga mayor lentitud y se olvide de datos relativamente poco importantes como nombres, lugares, que luego los recuerda más tarde, ¿sí? Y suelen darse cuenta de que, uy, me olvidé de lo que comí hoy a la mañana. Bien, los olvidos que preocupan, ¿sí? Son cuando se olvidan datos importantes, aparecen las reiteraciones, no se recuerda una situación completa. No es que se olvidó que vio en el cine, directamente se olvidó que fue al cine. O sea, se olvidan cómo llegó al cine, qué vio en el cine, cuándo volvió del cine, la situación completa. Sí, pero a pesar de esto, los recuerdos pasados los recuerdan muy bien. Y todas las personas que tendrían Alzheimer empezarían en este estadio, ¿sí? Según un estudio de la clínica Mayo en 1999. Un poquito viejo ya, ¿no? Dificultades, los otros puntos: dificultad para realizar tareas que le son familiares, ¿sí? Como tejer, por ejemplo; trastornos del lenguaje, anomias, circunloquios, etc. Anomias es perderle la palabra a algo, ¿sí? Por ejemplo, el perro yo lo veo, pero no sé cómo se llama, ¿sí? El circunloquio es perder también una palabra, pero usar una estrategia para tratar de llegar a esa palabra. Por ejemplo, en vez de decir lapicera, dicen el palito ese que se usa para escribir, ¿sí? Desorientación en tiempo y espacio, juicio pobre o disminuido, problemas en la planificación de tareas. Si tienen que ir al supermercado, les es complejo tomar la billetera, calcular cuánta plata le van a poner, agarrar el changuito y dirigirse hacia el mismo. Guardar objetos en sitios equivocados, ¿sí? El perfume debajo de la cocina y el tenedor en el baño, por ejemplo. Cambios en el humor o el comportamiento, ¿sí? El paciente puede sentirse estresado y precipitarse de emociones violentas o depresivas. Hay cambio en la personalidad y pérdida de la iniciativa. No quieren hacer nada. Bien. Ahora, yendo a la definición de demencia, es un trastorno orgánico cerebral adquirido que afecta en forma global todas las funciones mentales superiores, de manera tal que afecta las actividades de la vida diaria, la conducta y las relaciones interpersonales. Obviamente, como vimos o van a ver en accidente cerebrovascular isquémico o hemorrágico, no son los mismos síntomas si la lesión se encuentra en corteza a si se encuentra a nivel subcortical. Por ejemplo, en lo que es cortical va a haber una alteración del lenguaje pero no del habla, no así en la disfunción subcortical. En el estado mental va a estar anormal en las dos, antes o después
En esto se van a aparecer todas las demencias, sea el tipo que sea. Y en cuanto a lo motor, obviamente a nivel subcortical tenemos los ganglios de la base, la cápsula interna, un montón de conexiones que bajan desde la primer motoneurona hacia el tronco y la periferia. Y en el paciente con demencia subcortical va a haber trastornos del movimiento, ¿sí? Bien, es una enfermedad y como enfermedad tiene distintas etiologías la demencia. De las que son degenerativas, la enfermedad de Alzheimer, la de Niemann-Pick, la enfermedad de Pick, perdón, la enfermedad de cuerpos de Levy, Huntington, Parkinson-Wilson, entre otras, vascular multiinfarto, mixtas, que mezclan una y otra, enfermedades parotidias, disfunciones hepáticas, Cushing, deficiencia de B12, tóxicas, el consumo excesivo de algunos medicamentos, el alcohol, la polifarmacia y la intoxicación con metales pesados. Infecciosas, todos los que puedan generar alguna infección a nivel cerebral, sí, sífilis, meningitis fúngica, tuberculosis meningia, meningitis bacteriana, entre otras, inflamatorias, sarcoidosis, lupus, encefalitis límbica y esclerosis múltiple. A nivel tumoral, las metástasis. A nivel traumático, el TEC, el trauma, los periodos post-anoxia y la hidrocefalia, que puede ser obstructiva o no. Y enfermedades priónicas como la de Creutzfeldt-Jakob. Bien, características. La prevalencia actual es de 1 cada 10 mayores de 65 años. Se estima que se va a duplicar esta incidencia para el 2050 porque cada vez vivimos más y tenemos menos hijos. La cuarta causa de muerte suele ser a nivel mundial por las intercurrencias. Como ya vimos, no tiene nada que ver con el envejecimiento, la demencia. Es la más frecuente entre las enfermedades neurodegenerativas, igual por ambos sexos. Mayor prevalencia e incidencia en poblaciones de bajo nivel socioeconómico y menor en áreas subsaharianas. Y si bien lo vamos a ver con bajo nivel socioeconómico, acá nos vamos a detener. Imagínense en que el cuerpo es como una computadora y el cerebro es como un software. Entonces, mientras mayor actividad intelectual y reserva cognitiva, que es eso, es la actividad intelectual, tenga una persona, mayores estrategias va a poder desempeñar para reemplazar faltantes. Por ejemplo, se van perdiendo conexiones neuronales y demás con el envejecimiento, pero si uno sabe 3 idiomas, quizá ya no puede decir cómo se llama ese objeto en castellano, lo puede decir en inglés, francés, italiano, el idioma que sepa. ¿Sí? Y es una manera que tiene el cerebro de esquivarle al envejecimiento, por decirlo de alguna manera. Entonces, si alguien tiene poco nivel intelectual, poco vocabulario, sabe un solo idioma, las cosas que se van a ir perdiendo no hay manera de reemplazarlas o buscarle la vuelta, ¿sí? La teología es desconocida, la evolución es de comienzo lento, con progresión lineal y o escalonada, dependiendo de la patología. ¿Sí? La topografía obviamente puede ser cortical, subcortical o córtico-subcortical. El pronóstico es no reversible, uno puede enlentecer, puede con diferentes técnicas diagnósticas saber que esa persona va a tener una demencia y trabajar sobre el crecimiento de la reserva cognitiva y ciertos hábitos alimenticios y físicos que podrían ayudar, pero se va a desarrollar antes o después. En cuanto a la neuropatología, taupatías, amiloidopatías y sunucleinopatías, ya vamos a verlo con cada patología en particular. Hay edad de comienzo temprana o tardía, vamos a ver que en el caso de la demencia frontotemporal, uno de los 3 grandes grupos puede y suele empezar antes de los 65 años. La duración es de 15 a 23 años, acordémonos que la causa de mortalidad es por las intercurrencias. Puede haber historia hereditaria y familiar, esto incrementa 4 veces el riesgo, y sin tratamiento definitivo y suelen, como decía, fallecer por intercurrencia. Suelen evolucionar con cierta secuencia: preclínica, deterioro cognitivo leve, mayor y demencia.
pueden comenzar como un déficit en dominios cognitivos, como la memoria, un déficit conductual, se violenta el abuelito, trastornos de equilibrio de la marcha, si pensamos en el inicio de una demencia subcortical, movimientos involuntarios, lo mismo que la anterior, y alteraciones sensoperceptivas, ya más cortical esto. Y el último sistema de memoria en deteriorarse es la memoria procedural, que es aquella memoria de larga duración que nos dice inconscientemente cómo manejar un auto o andar en bicicleta. Diagnóstico hay que diferenciarlo a principio porque a la larga todas las demencias se parecen mucho y ya en un estadio muy avanzado es más complicado, ¿sí? Y bueno, obviamente hay una pérdida de volumen y sinapsis mayor a lo normal, o al que tiene un envejecimiento normal. El estadio, obviamente preclínico, deterioro cognitivo leve o moderado, y ya tenemos la demencia establecida. En cuanto al primer estadio, el deterioro cognitivo leve, si el paciente empieza con quejas de pérdida de memoria, que las corrobora un segundo, un familiar, ¿sí? Y esa queja de memoria obviamente está relacionada con gente de la misma edad y la excede en uno o dos desvíos estándar, ¿sí? Porque, a ver, ¿es normal que una persona de 70 años se olvide qué hizo a la mañana? Sí, pero una de 40 no. Entonces, dependiendo cuáles son las características de cada grupo poblacional, es que uno se basa en decir, bueno, la memoria de este paciente estaba más comprometida que el resto de personas de esta edad. La función cognitiva global normal tiene que tener independencia en las actividades de la vida diaria, puede seguir higienizándose, yendo a comprar solo, ¿sí? Y ausencia de demencia, lógicamente. Bien, históricamente considerado como un desorden amnésico intermediario entre envejecimiento normal y enfermedad de Alzheimer. En cuanto a la clasificación ya del DSM-5, el DSM-5 es una guía que contiene un montón de enfermedades psiquiátricas, ¿sí? O cognitivas. La clasifica como la evidencia de un declive cognitivo modesto desde un nivel previo de mayor desempeño en uno o más de los siguientes dominios cognitivos referidos, ¿sí? Hay preocupación del individuo, de un tercero informado, del facultativo, de la persona que lo está evaluando, respecto a cómo está evolucionando el declinamiento de sus funciones cognitivas. Hay un declive en el desempeño neuropsicológico, ¿sí? Alterándose de uno a dos desvíos estándares, unos test que ahora vamos a ver. Más adelante, los déficits cognitivos son insuficientes para interferir con la independencia, es decir, tiene varios problemas, pero el paciente puede higienizarse solo todavía, por ejemplo. Los déficits cognitivos no deben ocurrir en el contexto de un delirio, ¿sí? De un síndrome confusional agudo, y no son atribuibles a la presencia de otra enfermedad como un trastorno depresivo mayor o esquizofrenia. En cuanto al trastorno neurocognitivo mayor, lo que cambia respecto a lo anterior es que los test tienen que presentar dos o más desvíos estándares. Los déficits cognitivos alteran la independencia, requieren actividades, asistencia para las actividades instrumentales de la vida diaria, y tareas un poquito más complejas como la manipulación de qué pastilla tomar en qué momento y el dinero. Bien. Obviamente esto evoluciona así, ¿no? Como veníamos diciendo, hay una alteración cognitiva que de no ser normal para la edad, no ser una demencia, pero hay un declinamiento cognitivo, tenemos un deterioro cognitivo leve. Si hay alteración de la memoria, bueno, se va a dividir en diferentes grupos que ya lo vamos a ir viendo paso a paso. ¿Y cuáles son estos grupos? Los grandes síndromes demenciales, las grandes demencias. La enfermedad de Alzheimer, 70%, demencia con cuerpos de Lewy, el 7%,
demencia frontotemporal 5%, y entidades relacionadas a alguna causa secundaria, ¿sí? El infarto o la demencia multiinfarto 10%, y el Parkinson con demencia un 8%. Hay otras, muchas, ya vimos todas las etiologías posibles para desencadenar una demencia, así que no me voy a detener con eso. Bien, bajamos un cambio, como venimos, espero que bien, porque recién empezamos. Top Aurora Austral de la Antártida Argentina. Si a alguno le interesa formar parte del ejército, va a tener la posibilidad de ir a trabajar en la Antártida como médico y científico. Bien, deterioro cognitivo, vamos a lo que es la cognición, que son procesos involucrados en la adquisición, retención, manipulación y evocación de la información, ¿sí? Que se divide en diferentes esferas: atención, función ejecutiva, memoria, lenguaje, habilidad visoespacial y visoconstructiva, cognición social, noxias y praxias. Sí, la atención es lo que me permite adquirir nuevos conocimientos, manipular las funciones ejecutivas, la memoria almacenarlos y evocarlos, el lenguaje comunicarlos y ser comunicados, ¿sí? Recibir y emitir un mensaje. Las habilidades visoespaciales o visoconstructivas, que tienen un poco que ver con el planeamiento tridimensional mental, ¿sí? Por ejemplo, cómo armaríamos un mueble o qué camino tendríamos que hacer para llegar del punto A al B, como un GPS. La cognición social, entender qué le pasa al otro sin hablar, darme cuenta de solo verlo si está deprimido, alegre y demás. Y la agnosias y las praxias, que tienen un poquito más que ver con el reconocimiento de ciertas cosas con nuestro cuerpo y no con nuestra mente, como en la cognición social. Bien, la atención es la capacidad de orientar hacia un estímulo, ¿sí? La conciencia se la divide en global y selectiva. La global es responsable de la vigilancia y concentración, representa intensidad, está relacionada con el grado de alerta y la atención sostenida, se relaciona con el ciclo sueño-vigilia y la formación reticulada del tronco encefálico. Su alteración va a producir confusión y coma. Está la selectiva, que está direccionada a diferentes aspectos a saber, a nivel sensorial, relacionada con estímulos presentes en el aspecto externo o en el propio cuerpo, hormigueos en los pies, o un pájaro volando, por ejemplo. Motor, tendencia a realizar movimientos exploratorios y de búsqueda con la cabeza, ojos y miembros, cuando veo el pájaro, por ejemplo, o cuando me rasco la pierna ante un hormigueo. Límbico, importancia afectiva, motivacional, que se le da a los estímulos. Desgraciadamente otra vez me estoy rascando por el hormigueo que tengo en la pierna. Representacional, relacionado a la imagen mental, GPS, para planear una ruta, por ejemplo. Bien, tenemos tres niveles en la atención: el nivel de conciencia y la orientación temporal antes, ¿sí? Y bueno, hay diferentes test que uno hace para medir el nivel de conciencia, ¿sí? La prueba del A, el Trail Melkin A, el PASA, dígito símbolo, tareas de cancelación. Bueno, son varias. Acá vamos a ver algunas, ¿sí? Por ejemplo, pues tenemos una hoja donde hay muchas rayas como esta, y se le pide al paciente que haga cruces con las rayas que están en el sector izquierdo o derecho de la pantalla. Después tenemos el span de dígitos, donde al paciente de a un dígito por vez se le dice que repita cada un segundo un número. Por ejemplo, 1, 7. Si lo dice correctamente, avanzamos. 5, 8, 2. Bien, y así sucesivamente hasta el número 9 de dígitos. Hay un valor que es normal según la edad. Después tenemos el de asociación, ¿sí? Donde el primer punto tiene que tachar solo las cruces, después cruces y estrellas, y así sucesivamente. Y eso nos habla un poco de la atención. Este paciente sigue centrándose en el punto 2, en un objeto,
y ni siquiera en todos, porque acá se olvidó una estrella. Volvemos un poquito para atrás. El tema del PASAT, el PASAT son 60 números, hay una grabación, cada 3 segundos se dice el número y lo que hay que hacer es sumar el último número que escuchó con el nuevo que va a escuchar. Entonces uno tiene que estar totalmente atento porque tiene que hacer cada vez nuevas cuentas y no memorizar el resultado, sino el último número que escuchó. Ese es bastante avanzado y se haría en un deterioro cognitivo leve, porque moderado o severo va a dar mal siempre. En cuanto a las funciones ejecutivas, es un proceso cognitivo involucrado en coordinar capacidades cognitivas básicas, emociones, regulación de respuestas conductuales frente a diferentes demandas ambientales. Es como les había dicho antes, que es el que trata de ordenar qué voy a hacer con cada cosa. Está relacionado con la planificación, toma de decisiones, organización, capacidad de abstracción, control inhibitorio, desarrollo de estrategias, flexibilidad cognitiva, memoria del trabajo. Están estos estudios: Trial Making B, razonamiento abstracto, span inverso. Bien, este es el Trial Making B. En el A uno tiene que unir los números 1 con 2, 2 con 3, 3 con 4. En el tipo B se interpone una letra, 1 con A, 2 con B, 3 con 6, según como lo resuelva, va a ser correcto o incorrecto. Después tenemos el span inverso, que es lo que habíamos visto recién, pero al revés. Yo le digo 1, 7, el paciente tiene que decir 7, 1, 5, 8, 2, 2, 8, 5. Y siempre que yo le digo los números, tiene que ser con cadencia de un número por segundo. ¿Sí? Tiene un significado que sea así y no que le tire todos los números, porque estoy trabajando sobre la memoria de trabajo. Si yo le tiro 20 números en 2 segundos, probablemente lo retenga, y si le tiro 6 números en 6 segundos, quizás se olvide los últimos 2. Después tenemos test de fluencia verbal, donde se le pide que repita en un minuto la máxima cantidad de palabras relacionadas con algo en particular o con una letra. Dígame todos los animales que se le ocurran, o todas las palabras que se le ocurran que empiecen con la letra A. Y este test, ¿sí? El Stroop test, que lo que uno intenta hacer es que se le diga primero lo que está escrito y después el color que ve. Y bueno, si uno se equivoca también tiene un significado. En cuanto a la memoria, ¿sí? Hay 4 tipos de memoria, ahora las vamos a ver. Pero la evolución normal sería: ante el ingreso de una nueva información, el registro por órganos sensoriales, las cortezas primarias y neocortezas de asociación, transformándose en memoria de corto plazo o memoria de trabajo, lo que recién acabamos de adquirir, ubicándose a nivel parietal y de la corteza prefrontal. Si la información que acabo de recibir es importante y a mí me sirve almacenarla, o sea, no es un número de teléfono para llamar a los 5 minutos que me lo dieron, sigue la fijación y consolidación de la información por el sistema límbico, llevando esto a un almacenamiento en el córtex cerebral. Y si en algún momento yo requiero esta información que adquirí y fijé y guardé, estamos frente al circuito de recuperación y de evocación de información, que son los circuitos prefrontotemporo-polares, ¿sí? Hay 4 tipos de memoria: la memoria episódica, semántica, procedural y de trabajo. La de trabajo dura de segundos a minutos, es explícita y declarativa, ¿sí? Tiene estas áreas que después leanlas, así no nos extendemos demasiado, pero es, como decía, la que tiene que tener retener un concepto en la mente, por decirlo de alguna manera: el número de teléfono que voy a usar en este momento, la clave para el WhatsApp, y nada más. Después tenemos la memoria episódica, ¿sí? Que dura de minutos a años, también es explícita y declarativa. Por ejemplo, el hecho de recordar una pequeña historia y que comimos a la mañana. Claramente esta es la que se empieza a alterar en los trastornos cognitivos, es por la que arranca. En algunos casos, porque en otros casos la semántica es la primera que se ve afectada. También dura de minutos a años, es explícita y declarativa.
Esto quiere decir que yo la evoco conscientemente, ¿sí? Por ejemplo, hechos históricos, saber quién fue el presidente de Estados Unidos, qué color tiene un león y en qué se diferencia un peine de un tenedor. Y la memoria procedural, la última en perderse, ¿sí? Esto léanlo, pero fíjense que a diferencia de las otras, está en los ganglios de la base, es subcortical. Eso tiene algo que ver en que uno va reduciendo el tamaño de la corteza, entonces obviamente lo que está ubicado en la corteza tiende a deteriorarse más rápido que lo subcortical. No siempre, pero tiende. Es la explícita o implícita no declarativa. O sea, yo no necesito pensar cómo manejar un auto o cómo andar en bici para hacerlo. Son secuencias motoras guardadas en los ganglios de la base y es por esto que suele ser una de las últimas que se pierde, ¿sí? Bien, esto no me voy a detener porque lo vimos recién, ¿sí? Pero bueno, léanlo, lo van a tener para leer, ¿sí? Bien. Obviamente la memoria es un medio que tiene la persona para expresar su pensamiento por medio de símbolos que pueden ser hablados, escritos o gestuales. Acá entra la praxia, que inmediatamente lo vamos a ver. Y al hablar y escribir se expresa, y al escuchar o leer se comprende el pensamiento mediante la codificación, ¿sí? Bien, el área motora de la palabra va a estar ubicada en el tercio posterior de la tercera circunvolución frontal, el área motora de la escritura en el tercio posterior de la segunda circunvolución frontal y el área de la comprensión de la palabra hablada, el área Wernicke, en el tercio medio o posterior de la primera circunvolución temporal. Sí, el área de comprensión de palabra escrita en la circunvolución angular, alrededor de los primeros surcos temporales, por delante de la zona occipital, y vinculadas por haces de asociación se conectan estas distintas áreas. Esto es importante que lo sepan. Bueno, por ahí no lo de la circunvolución, pero sí el área, ¿sí? Saber que todo lo que va a ser el área motora de la palabra y la escritura está a nivel frontal. Todo daño a nivel frontal va a alterar esta parte, la parte de la expresión, y todo lo que está ubicado a nivel temporal, con la circunvolución angular, también a nivel temporal, va a afectar lo que es la comprensión. De acá que están las fascias de expresión y de comprensión, perdón. En cuanto al hemisferio izquierdo dominante, esto sucede en el 95% de los diestros y en el 70% de los zurdos. Del 30% restante, algunos tienen dominancia derecha y algunos tienen dominancia mixta. Bien, hablando un poco de las afasias, lo que uno va a buscar en las afasias, evaluar en el lenguaje, es la fluencia, la articulación de la palabra, la comprensión, la nominación, la repetición y la lectoescritura. ¿Sí? Es un dibujo clásico donde uno evalúa principalmente la fascia de Broca y de Wernicke, donde el paciente con la fascia de Broca, como tiene un déficit de la expresión, va a decir galletas, caída, agua. Y la fascia de Wernicke o de comprensión, que es logorreica, el paciente va a decir veo plato, entonces niño cae, galletas, agua, parque, por ejemplo. Después tenemos la articulación de la palabra, ¿sí? Que está alterada en la disartria, la comprensión, la nominación, ¿sí? La nominación es ¿qué es esto? Un helicóptero. ¿Qué es esto? Una máscara. La repetición, donde uno dice 3 o 4 palabras y tiene que repetir. Y la lectoescritura, cómo lee y cómo escribe. ¿Sí? Bueno, esto es la heminegligencia, lo que habíamos visto en las lesiones parietales. El paciente ignora una parte. Por ejemplo, acá está ignorando la parte izquierda. Y ahora sí, en la fascia, lo que habíamos visto es el trastorno del lenguaje, donde hay una alteración en la expresión y comprensión, ya sea hablado o
escrito y en la lectura. Como vemos acá, se asocia la afasia, la alexia con agrafia. En el giro angular izquierdo, la alexia es la dificultad de entender el lenguaje hablado en voz alta o baja, y la agrafia la dificultad en la escritura. Y si es solo una afectación occipital, va a haber alteración del lenguaje, pero no de la escritura. Esto se los dejo, un cuadro para ver esto de la fluencia, si el paciente... bien, fluencia, ¿no? Dice, ¿el paciente habla bien o habla poco? Estimativamente son 100 palabras por minuto. Decir 100 palabras por minuto es tener una buena fluencia. Si dice menos, el lenguaje es hipofluente. Lo mismo con la comprensión, si entiende lo que le digo y si repite o no repite. Y acá tienen dónde está cada lección en particular. Vamos con las grandes para no irnos por las ramas. La afasia de Brodka. El habla es un mutismo con estereotipia. Tan, yo. El habla no es fluente, es laboriosa, disprosódica, gramática, con errores fonéticos y fonémicos. Sí, la comprensión está conservada, pero hay una dificultad sintáctica. Esto es lo que decíamos, que el paciente puede entender, pero no puede hablar un mensaje y mucho menos expresarlo. La afasia de Wernicke, ya la vimos a nivel temporal. El habla mucho, sin errores fonéticos, pero tiene un contenido pobre o vacío, inventa palabras, ¿sí? La comprensión y la repetición obviamente está alterada, porque al no escucharme, si yo le digo, a ver, repita conmigo, pelota, y él va a seguir hablando lo que se le ocurra. La afasia de conducción, que está acá, ¿sí? Son los haces de conducción que conectan la parte frontal con temporal, y va a tener un poco de todo, ¿sí? Va a tener habla fluente, pero va a tener parafasias fonémicas, palabras que no tienen razón de ser, y la comprensión es buena, aunque por momentos puede tener lagunas, y la repetición severamente alterada, ¿sí? Acá tenemos otros tipos de afasia, las clásicas de Broca, Wernicke y de conducción. Tenemos la transcortical sensitiva y la afasia transcortical motora, que son ya afasias por ahí más puntuales. Hay muchas regiones del cerebro que están relacionadas con lo que es la comprensión y la expresión. Obviamente, si yo tengo una alteración que me afecta por ahí la motricidad en las cuerdas vocales, no voy a poder comunicarme y voy a tener, en cierto modo, un síntoma de foco motor y dificultad para hablar o expresarme, ¿sí? Bien. Y los síndromes asociados, estos que habíamos hablado, la alexia con agrafia, sin agrafia, y puede haber también una sordera verbal pura según el infarto, sea en las zonas típicas o sea extenso y haya algunas áreas comprometidas. Digo el infarto porque uno siempre tiene lo vascular en mente, no digo el deterioro cognitivo, la afectación de la corteza. La praxia es la capacidad de ejecutar un acto motor adaptado a un fin, generalmente ya aprendido. Está la ideatoria y ideomotriz, la que depende de uno y la que no, si por ejemplo saludar o usar una lapicera para escribir, son dos tipos de praxias, y generalmente tiene una conexión bilateral, va de un lóbulo parietal al otro y de ahí baja al lóbulo frontal, que es quien va a ejecutar esa melodía práctica. Por ejemplo, el tomar una lapicera y escribir, o el articular el movimiento de la mano para saludar al vecino. La agnosia es la capacidad para el reconocimiento de estímulos complejos, a pesar de la integridad de la percepción en la modalidad sensorial, ya sea visual, táctil, auditiva, olfatoria o gustativa. Entonces, el agnóstico no puede reconocer, por ejemplo, al tacto que tiene una lapicera o una moneda en la mano, ¿sí? Y bueno, está el déficit de la percepción, si el problema está en el inicio del proceso sensorial, o asociativa, si hay un déficit en asignar
el significado. Siento que algo me moja. O sea, o siento por ahí un líquido en la pierna, pero no sé qué está significando, si me estoy mojando o qué. ¿Sí? Cognición social es la habilidad en la cual me permite reconocer emociones, ser empático, leer estados mentales de quienes nos rodean. ¿Sí? Hay componentes principales, lo que refleja la capacidad innata de percibir y ser sensible a los estados emocionales de los demás. Hay un aspecto afectivo y cognitivo, ¿sí? Lo que habíamos hablado de que me permite a distancia saber cómo está el otro. Y hay una teoría de la mente que es la capacidad para inferir un amplio rango de estados mentales, creencias, deseos, intenciones que generan una respuesta. Es la habilidad que refleja los contenidos propios y de la mente de los demás. Bien, se propone como tercer componente el sentido común, que son los conocimientos y las creencias compartidos por una comunidad y considerados como prudentes, lógicos o válidos, y se trata de la capacidad de juzgar los acontecimientos y eventos de forma razonables. En diversas situaciones, la conducta más elegida por las personas es el sentido común, no lo que se debería hacer, sino el proceder más frecuente de una comunidad. Sí, trasladémoslo a lo que es Medio Oriente, lo que es el sentido común para ellos en cuanto a los casamientos y el estilo de vida, y lo que es acá, ¿no? Que a nosotros nos parece tan erróneo, pero bueno, porque nuestra comunidad acepta otras cosas. 2 test y pasamos a un descanso. El Mini Mental y el MOCA son test para primera consulta, sirven mucho porque todo lo que vimos anteriormente lo nuclean en una sola carilla, ¿sí? Tenemos, bueno, yo marco con el dedo acá, el Train Melkin B, que era para funciones ejecutivas, ¿sí? El test del reloj y del cubo, ¿sí? Que tiene mucho que ver con la heminegligencia y corteza parietal. La identificación, que tiene un poco que ver con la nominación, evaluando en cierto modo el lenguaje. La memoria, lo mismo. La atención, con estas distintas pruebas. En el lenguaje también se mide la fluidez mediante la repetición de 2 palabras, 2 frases complejas. La abstracción, ¿sí? Tratar de diferenciar o de asociar 2 tipos de objetos, que por ahí está más relacionado con la memoria de tipo semántica, y el recuerdo diferido de esto que memorizamos antes, ¿sí? Muy útil para hacer un screening de deterioro cognitivo. Bien, vamos a tomar un descanso. Bueno, enfermedad de Alzheimer, sí, la primera y más importante es la incapacidad para recordar o aprender nuevos contenidos, con afasia, apraxia, agnoxia o trastornos en funciones ejecutivas, siendo estos 2 discapacitantes porque puede haber una falla en la expresión o comprensión y en la utilización de objetos con las manos, ¿sí? Lo que afectaría la capacidad laboral y social. El inicio suele ser gradual y el deterioro progresivo. Hay ausencia de otras condiciones que puedan provocar alteraciones cognitivas. No aparece en el curso de un síndrome confusional agudo. Y la enfermedad no se explica por otros trastornos, como habíamos visto antes, esquizofrenia y demás. En un estadio inicial, en cuanto a lo cognitivo, habría trastornos de la memoria reciente, mayor concretismo, episodios de desorientación, sensación de mayor lentitud, quejas por olvidos, aunque buena atención. De lo conductual, síntomas depresivos, apatía, cambios de personalidad, desinhibición, intolerancia a la frustración. Cambios funcionales, poco manifiesto, tendencia al aislamiento, ligero descuido personal, parcial dificultad para tareas complejas y a veces problemas con el dinero. Obviamente esto va evolucionando hasta llegar a los estadios avanzados, donde en lo cognitivo ya hay desorientación temporoespacial, no hablan, es casi imposible la comunicación, conductuales, se queda quieto, no tiene reacciones emocionales y funcionales,
tiene dificultad para caminar o sentarse, baja de peso, tiene dificultades para tragar, postración y propensa a infecciones, un poco por las escaras y un poco por las aspiraciones. La fisiopatología en la placa neurítica es la acumulación de proteína beta amiloide 25 años antes y 15 ovillos neurofibrilares, ¿sí? Lo que lleva al deterioro de surcos y fisuras a nivel cortical, principalmente a nivel de lo que es lóbulo temporal, viéndose como se ve acá en la tomografía, en la resonancia, perdón. Y los biomarcadores utilizados son el dosaje de proteína beta-amiloide 1,42 en líquido cefalorraquídeo y un PET con marcación amiloide positiva. Se censa el aumento de tau y tau fosforilada en líquido cefalorraquídeo, el hipometabolismo del PET con flúor desoxiglucosa y la atrofia desproporcionada en el lóbulo temporal, pero ya más pensando en neurodegeneración. En cuanto a la demencia con cuerpos de Lewy, ocupa el segundo lugar en frecuencia en las degenerativas. Es una sinucleinopatía, comienza después de los 70 años, es más rápida que la enfermedad de Alzheimer y tiene peor pronóstico, agrega déficit de atención y de alerta en estadios tempranos, alucinaciones visuales, parkinsonismo, trastornos del sueño REM y gran sensibilidad a neurolépticos L-Dopa y agonistas D12. Sí, la característica central es la demencia con declinación cognitiva progresiva. Los ítems centrales del diagnóstico, que con 2 la hacen probable y con 1 posible, es la fluctuación cognitiva, las alucinaciones visuales recurrentes y características espontáneas de parkinsonismo. Lo sugestivo, que uno más uno de los anteriores la hace probable y cualquiera de estas solas la hace posible, son la sensibilidad a neurolépticos, el bajo transporte de dopamina a nivel de los ganglios de la base y el trastorno del sueño REM. Y los que apoyan, ¿sí?, al diagnóstico, pero no por eso lo descartan: las caídas repetidas y síncopes, la pérdida transitoria de conciencia, ¿sí?, la desilusión, las alucinaciones en otras modalidades y la preservación del lóbulo temporal a nivel de las imágenes, ¿sí? Bien, estudios clínicos patológicos se evidencian 3 tipos de demencia referida a los cuerpos de Lewy, que es Parkinson con demencia, enfermedad difusa por cuerpos de Lewy y variante de cuerpos de Lewy con enfermedad de Alzheimer, ¿sí? En cuanto a la patología de la alfa-sinucleína, es una proteína asociada a otras proteínas como la ubiquitina, los neurofilamentos y la alfa-beta cristalina. Es una proteína de función desconocida, pero se sabe que su clivado, su procesamiento patológico genera inclusiones citoplasmáticas que luego coalescen para formar los cuerpos de Lewy y desplazan otros componentes celulares, interfiriendo con la normal función celular. Sin embargo, los cuerpos corticales no se correlacionan con la severidad. La presencia de esto nos habla de la patología de la sinucleinopatía, pero no nos habla de que por tener tantas lesiones la enfermedad sea tan o cual grave. Y una perlita en cuanto al trastorno del sueño REM: son sueños violentos durante periodos REM, sin ausencia, que es el periodo que no hay atonía muscular. ¿Sí? Hay un 60-100% de pacientes con sinucleinopatías que la padecen. Es raro en otras enfermedades neurodegenerativas. ¿Sí? Predispone obviamente a los pacientes a desarrollar, además de la demencia cuerpos de Lewy, la enfermedad de Parkinson, y se ve raro en atrofias multisistémicas. Y suele predisponer o hablarnos de que esto va a pasarle al paciente: Parkinson, demencia o atrofia multisistémica, con 5 años de anticipación y a veces 10. Bien, demencia vascular, la demencia frontotemporal, que es la tercera que sigue, la vemos en un ratito. A los criterios de la enfermedad de Alzheimer se agregan el comienzo brusco,
la evolución escalonada, los signos y síntomas de motoneurona superior, ¿sí? Reflejos osteotendinosos vivos, trastornos de la marcha, reflejo cutáneo plantar extensor, debilidad en miembros inferiores y parálisis pseudovulvar. Imágenes, obviamente, múltiples lesiones vasculares bihemisféricas. El diagnóstico lo convierte en posible la demencia, lógicamente, y los signos focales en imágenes de múltiples infartos, y lo hacen probable. Esto sumado al déficit focal, a la presencia de afasia o apraxia y agnosia, disfunción ejecutiva o trastornos de la marcha, lesión vascular constatada por resonancia magnética y más de 3 meses mínimo del evento isquémico. Y lo apoyan los trastornos de la marcha, la inestabilidad de caída, urgencia miccional, parálisis pseudovulvar, apatía, enlentecimiento psicomotor. ¿Sí? Hay varias formas clínicas, nos vamos a detener en esto. Así es como se ve. Y bueno, descansamos un poco. Yo sé que viene duro, pero ya estamos en el último tramo, así que paciencia. Sí, yo le voy a dar una clase, esta clase, con algunas perlitas y algún material adicional, pero con esto que les estoy dando viene bien. ¿Sí? Si quieren estudiar la hipótesis colinérgica, yo se lo voy a dejar en las perlitas. Suma para el 10, pero no es esencial saberlo si no saben cuáles son los criterios diagnósticos mayores, menores y de soporte de las demencias que estamos viendo. ¿Sí? Bien, y en cuanto a la demencia frontotemporal, lo que tiene la característica es de que a nivel frontal, como habíamos visto, se encuentran muchas de las áreas relacionadas con el lenguaje y tenemos lo que son las afasias primarias progresivas, que es el inicio de un trastorno del lenguaje que después va a progresar en lo que es la demencia frontotemporal propiamente dicha. No vamos a detenernos sobre esto, sepan que hay 3, igual ahora vamos a ver 2 palabritas de cada una: semántica, no fluente o agramática, y logopédica. Fue descrita en 1892, ¿sí? Caracterizada como un deterioro mental progresivo, una afasia grave con trastorno de la marcha, atrofia temporal izquierda, incluso alguna patología neuronal particular, como las argirofilas o neuronas abalonadas, y lo clasificó como un síndrome demencial conductual. Bien, acá vemos la atrofia a nivel cortical, ¿sí? Los cuerpos de inclusión, la célula balonada, y es entre el 20 y el 40% de los pacientes que padecen esta patología tienen antecedentes familiares de enfermedad mental. 20 a 30% se lo ven menores de 65 años. Como decía, hay algunos pacientes que empiezan temprano y hay mutaciones genéticas en el cromosoma 9 y 17, ¿sí? Que pueden estar relacionadas con otras enfermedades, con otras demencias o enfermedades neurológicas, como en el cromosoma 17, la mercaptopurina puede llevarnos al Parkinson, a la afasia primaria progresiva, a la PSP y a la demencia córtico-basal. Bien, entonces seguimos con la demencia frontotemporal. Ya nos queda poco. Proceso degenerativo córtico-subcortical frontal, comienzo insidioso pero no tanto como la enfermedad de Alzheimer, a diferencia de, como habíamos dicho, la de cuerpos de Levy, que es más rápida que el Alzheimer. Afecta al adulto joven, acuérdense en que 1 cada 3 o cada 4 tiene menos de 65 años. Comienzo conductual y desejecutivo, sí, hay depresión, introspección, aislamiento, desinhibición, apatía, hiperoralidad, hábitos higiénicos, desinterés, pérdida de insight, aplanamiento afectivo, aunque suele haber poco compromiso de memoria al comienzo y tener trastornos de lenguaje y la marcha. Lo que confunde a veces un poco, ¿no? Porque uno dice la demencia empieza con problemas de memoria y después agrega lo demás. Bueno, no sería el caso en la frontotemporal. Como dijimos recién que íbamos a ver, tenemos la demencia frontotemporal con distintas características: síndrome mesolímbico, donde son apáticos o hipocinéticos,
síndrome orbitofrontal, tipo desinhibido con alteración del juicio crítico e inatención, síndrome dorso-lateral disejecutivo con alteración del lenguaje y preservación de memoria inicial. ¿Sí? En cuanto a la alteración del lenguaje, como vimos hace un rato, incluso 5 años antes puede empezar lo que es una fase primaria progresiva no fluente con alteraciones fonológicas, sintácticas y agramatismos sin fluidez, la logopénica, donde hay una alteración en la nominación, fluidez y comprensión sintáctica compleja, y la demencia semántica, donde hay alteración semántica, pero fluencia, sintaxis y fonología conservados. La definimos como posible, según la clínica, progresivo deterioro cognitivo-conductual corroborado por informante, y 3 de las siguientes: desinhibición temprana, apatía, pérdida de empatía, comportamientos ritualistas, hiperoralidad o disfunción ejecutiva. Con 3 de estas, la clínica y un deterioro cognitivo-conductual progresivo, podemos diagnosticarla como posible. Ya es probable si además de esto se le agrega un declinamiento que implique pérdida funcional por imágenes atrofia frontal y o temporal anterior, e hipoperfusión o hipometabolismo por SPECT o PET. Y es definida cuando hay una histopatología compatible o cuando hay la presencia de una mutación conocida. ¿Sí? En las primeras etapas las escalas conductuales permitirían el diagnóstico de manera más adecuada de las escalas cognitivas. Entonces tendríamos que tener en cuenta las baterías de screening frontal, la búsqueda de reflejos arcaicos, parkinsonismos y hallazgos de enfermedad de la motoneurona. ¿Sí? Las imágenes estructurales, como habíamos visto, atrofia frontal y o temporal, y las funcionales, hipoperfusión o hipometabolismo frontal o temporal. En cuanto a los agregados proteicos, si bien es una taupatía, se está viendo que la proteína TDP43 está muy involucrada, ¿sí? Una proteína relacionada con las ligaduras de ADN, y la FUS un 10%. En cuanto a los biomarcadores, todavía están muy limitados su uso. Globalmente hay tau local en líquido cefalorraquídeo aumentada, disminuida o normal. La tau fosforilada es normal. La proteína alfa-beta amiloide 1,42 puede ser normal o disminuida. Traten de recordar cómo estaba en el Alzheimer, si no en un rato ahora lo ven y lo repasan. Hay una disminución de la progranulina en plasma y líquido cefalorraquídeo, la verdad que nada muy característico, y en estudio el TDP43. O sea, a grandes rasgos, nada, se pueden pedir enzimas, pero estas diferentes proteínas en líquido cefalorraquídeo, pero no tendrían mucho valor diagnóstico, así que todavía se está viendo cómo determinarla de manera correcta. Última, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob o enfermedad priónica de la vaca loca, ¿sí? Se describió en los 80 como una partícula proteinácea infecciosa o una partícula infecciosa proteica sin ácidos nucleicos. La proteína priónica sería una proteína de membrana habitual que se modifica a un estado patológico perdiendo la forma tridimensional. Las características... Bien, la enfermedad priónica de la vaca loca, sí, está... Bien, la enfermedad priónica, que es la última, caracterizada como partícula proteinácea infecciosa, partícula infecciosa proteica, enfermedad de la vaca loca, ¿sí? Es una proteína normal de membrana que por alguna razón se modifica perdiendo la estructura tridimensional. Las características clínicas entre los 3 tipos que hay de esta enfermedad, que es esporádica, iatrogénica y familiar, no existe. La mayoría refiere a los síntomas clásicos, que son demencia y mioclonía,
Puede haber una fase prodrómica donde hay fatiga, malestar general y alteraciones del sueño y alimenticios, pero a medida que va avanzando la enfermedad, el deterioro cognitivo se hace más frecuente, ¿sí? Se agregan trastornos cerebelosos, extrapiramidales, visuales y piramidales. ¿Sí? El diagnóstico de esta enfermedad, definitivos por las características neuropatológicas, confirmación de la proteína resistente a proteasas o presencia de neurofibrillas asociadas a Scrapie, probable demencia progresiva con un electroencefalograma típico de la enfermedad y al menos mioclonías o signos extrapiramidales y posible un electroencefalograma anormal, mioclonías y duración de al menos de 2 años. ¿Sí? Bien, una secuencia de difusión donde se ve lesión a nivel de la cabeza del caudado y el globo pálido. ¿Sí? Acá tenemos, que es donde estaría radicada la enfermedad. Un electroencefalograma, ¿sí? Donde vemos punta, valle punta, ¿sí? Que sería característico. Esto se llama onda trifásica, está relacionado con demencias en general. Y bueno, el diagnóstico como cerrando un poco de todas las enfermedades demenciales, todas las demencias, es una entrevista neurológica completa, imágenes de resonancia y tomografía con protocolo para demencia, no epilepsia, esto está mal, imágenes funcionales donde uno hace un SPECT tratando de buscar en qué áreas hay hipoperfusión, marcación de proteína amiloide, ¿sí? También se puede hacer un PET con marcación de amiloide, laboratorio general con dosaje de hormonas y vitaminas para descartar que no haya un déficit de esto. En líquido cefalorraquídeo, la beta proteína 4042, tau total fosforilada y apoenzima de 4 y una evaluación neuropsicológica donde ya la psicóloga, según el diagnóstico que nosotros le demos, de sospecha, va a centrarse en hacer test globales, test más frontales, va a dirigir la secuencia de test a la patología que nosotros determinemos. El tratamiento en los que tienen alteraciones de acetilcolina, como la enfermedad de Alzheimer, va a ser el donepezilo, ribastigmina o galantamina. Como neuroprotectores se puede agregar la memantine. Hay anticuerpos monoclonales y estimulación cognitiva como herramienta secundaria de la estimulación cognitiva. Y los anticuerpos monoclonales para el tratamiento están todavía en estudio, ¿sí? Bueno, espero que no les haya sido tediosa, que me haya podido explicar bien. Cualquier cosa, me imagino que con la secretaria de la cursada van a tener algún medio de comunicación. Yo en alguna de las clases le dejé mi mail por si quieren comunicarse. Y les dejo unas filminas más de perlitas por si quieren leer o interiorizarse más en el tema. Y bueno, será hasta la próxima.